de Dios o hijos de Dios, podemos blasfemar contra el Espíritu Santo y tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque es lo único que no se va a perdonar, por más que hagamos lo que hagamos. Como conclusión, la obra de Jesús fue la obra de Dios porque estaba totalmente guiado y dominado por el Espíritu Santo. Negarlo o rechazarlo deliberadamente es rechazar al mismo Dios. Por eso, la advertencia de Jesús sobre blasfemar contra el Espíritu Santo es tan seria y solemne. O sea, simplemente es clara y precisa. No tiene otro punto. Si blasfemamos contra el Espíritu Santo, no hay otro. Ahora vamos a ver la relación del Espíritu con nuestra salvación. Aquí vamos a entrar en algo bueno porque vamos a ver si perdemos o no perdemos la salvación. Ay, es un tema bien complicado, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a aprender en estos tiempos qué es lo que va a pasar aquí. Como punto número 1, tenemos que tener convicción del pecado. El Espíritu Santo es la obra de la salvación. ¿Quién nos convence del pecado? ¿Nosotros? ¿Quién? El Espíritu convence al mundo de su necesidad de Dios. Jesús prometió que el Espíritu Santo, o el Paracleto, o el Consolador, vendría a tocar el corazón de las personas, haciéndolas conscientes de su pecado, la justicia de Dios y el juicio venidero. Vayamos a ver Juan 16:8. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia y de juicio. Él viene a enfrentarnos, ¿no? A convencernos de que el mundo está en pecado. El Espíritu toca los corazones para llevar el arrepentimiento. Esto cumplió claramente en el día del Pentecostés, cuando Pedro predicó acerca de Jesús, su muerte y resurrección, y la gente fue profundamente conmovida. ¿Quién fue? ¿Pedro? O sea, creo que nadie de nosotros podemos convencer a la gente, ¿no? O sea, por más que le hagamos y por más que le estuvimos diciendo, o sea, no. Y a veces nosotros como cristianos tratamos de convencer a las personas, pero no, el que convence es el Espíritu. Entonces, simplemente cuando nosotros estamos en el mundo y venimos a Dios, que Dios nos alcance, Dios pone su mirada en nosotros venimos practicando el pecado, pero cuando estamos dentro de la cobertura de nuestro Señor por medio de su Espíritu Santo, ¿qué pasa si cuando pecamos, cuando cometemos algún pecado, qué es lo que sucede en nosotros? Nos arrepentimos, pero ¿qué sucede? O sea, si ese arrepentimiento nos redarguye, ¿cómo, hermano? ¿En qué forma? El Espíritu al redarguirnos nos hace sentir realmente la falta que estamos cometiendo, porque sí tenemos libre albedrío para pecar y no pecar, pero Él, como consolador, como intermediario, pues Él viene a redarguirnos, a decirnos, a recordarnos, esto es pecado y cuidado, ¿no? O sea, como diciendo, arrepiéntete, Siempre está ahí recordándonos, ¿no? Redarguyéndonos y diciéndonos, hey, estás haciendo mal. ¿Qué es lo que pasa constantemente cuando estás pecando? Llegas y dices, me siento, o sea, no puedo seguir. Y se fijan en el mismo pecado, y lo estamos cometiendo constantemente en el mismo pecado, estamos, es que no puedo pecar a gusto. Es que hay algo que no puedo más y seguir adelante. En cuestión de todo, hermanos. No se refiere en el pecado de fornicación o de mentira, es general. O sea, si estás mintiendo, como estás fornicando, como estás robando, como estás matando, es lo mismo en cualquier tipo de pecado. Para Dios no hay un escalón de que mentira es menos y fornicación es otra, no, es parejito, es al parejo. Entonces hay un redarguir del Espíritu Santo que nos dice, hey, tranquilo, cálmate, y aquí estoy y arrepiéntete, pero arrepiéntete de verdad, arrepiéntete. Amén. Amén. El Espíritu toca los corazones para llevar el arrepentimiento.
Vayamos a ver Hechos 2:37. Hechos 2:37. Salud. Amén. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Se los voy a leer más claro. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿qué debemos hacer? Pedro le contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y así Dios los perdonará. O sea que siempre hay un redarguir. Aunque estemos pecando, siempre va a haber algo. Ay, Señor, perdón. O sea, regresa. Regresa, aquí está. Afortunadamente, nosotros estamos en el medio de la gracia para que Dios perdone nuestros pecados. Pero no abusemos de la gracia. Es muy diferente. Amén. Esa convicción interior fue obra del Espíritu Santo tocando los corazones. Como conclusión, cada etapa de la salvación, desde el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento, hasta el deseo de justicia, es posible solo por el poder del Espíritu Santo. No hay más. No hay fuerza humana ni emocional que pueda provocar un verdadero cambio interior en nosotros sin la obra del Espíritu de Dios. No hay otro. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver renovación espiritual. El pecador no solamente puede hacer nada para merecer su salvación. Escuchen bien. El pecador no solamente no puede hacer nada para merecer su salvación, sino que él de sí mismo tampoco puede recibirla. Ni siquiera puede desearla. El deseo de ser salvo y la capacidad para apropiarse de la salvación, ambas cosas deben de ser creadas en el corazón del hombre. ¿Por qué, hermanos? Por el Espíritu Santo. La creación de la disposición y del poder del corazón del pecador para aceptar a Cristo es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu regenera al pecador, llevándolos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Yo me acuerdo perfectamente que cuando yo llegué a los pies del Señor, yo iba a la iglesia y yo me seguía vistiendo igual que antes y seguía haciendo cosas tal vez que hacía antes, pero yo iba a la iglesia porque yo sentía esa necesidad y yo miraba el amor de Dios que tal vez nunca me lo habían dado nadie. Entonces ese amor diferente que yo decía, era un amor que sobrepasaba mi entendimiento. Yo decía, ¿qué es esto? Y no sé, pero quiero seguir, quiero más. Entonces, conforme fui caminando, yo esperaba y deseaba con ansias que llegara el domingo, porque era el único día que yo podía ir a ese lugar, a esa iglesia. Yo deseaba y hasta me desesperaba y yo me levantaba temprano y me vestía, pero me seguía vistiendo igual que en el mundo, como yo lo hacía. Y a mí nadie llegó y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que vestirte diferente. Tienes que cambiar tu forma de vestir, tu forma de pensar y tu forma de ser. Yo conforme fui caminando y entendiendo que Dios me amaba, solito el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo empezó a redarguir mi vida y empezó a como que esta camisa como que ya no me está gustando. Y este pantalón como que nada que ver. Así. Y empecé y solito. A mí nadie me vino y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu forma de vestir. Ahí es cuando Dios, el Espíritu Santo, empieza a obrar en tu vida y nos dejamos moldear. Es muy diferente que venga alguien como hijo de Dios y venga, a ver, hermano, tienes que cambiar tu forma de ser. ¿Y qué pasa ahí? No hay algo real, no hay una convicción verdadera. ¿Y qué empieza? La gente se empieza, ay, no, es de esa iglesia, me están diciendo que me tengo que vestir así, 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 y que tengo que hacer así, así, así. ¿Y qué pasa? Que no hay algo real. Entonces el Espíritu de Dios no está obrando, el que está obrando es el humano. Y ahí es cuando la gente no entiende y mejor, para ser así como todo así, mejor me voy. ¿Sí? Entonces,
tenemos que dejarnos moldear por el Espíritu de Dios. Amén. Nos otorga una seguridad. El Espíritu Divino nos da también la seguridad de la salvación. El Espíritu Santo en nuestros corazones, el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Vayamos a ver Romanos 8 del 14 al 17. Romanos 8 del 14 al 17. Léamelo, hermana, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Fíjense, no somos creados por el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. Muchos no pueden entender que nosotros estamos aquí porque Dios se fijó en nosotros y porque Dios nos alcanzó y por medio de su Espíritu Santo estamos hoy aquí. Y por más pecadores que seamos, porque no somos unas blancas palomas, somos pecadores, estamos en un hospital de sanación, de que Dios nos va a sanar todas nuestras cosas, y conforme vayamos caminando día con día, nuestros pecados van saliendo, van sacándose. Hay unos que traemos ahí bien agarraditos, pero el Espíritu de Dios nos va redarguyendo y nos va abriendo ese corazoncito duro que a veces tenemos, pero ahí va entrando. Nos da esa seguridad de que Él está con nosotros y que no hay un poder humano que nos va a detener para seguir caminando. Amén. Y no somos esclavos, somos libres en Él. Ahora vamos a ver la consumación. El Espíritu Santo es garantía de nuestra salvación y resurrección. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Sí o no? En Romanos 8, 14 al 17, dice, habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que andamos en calle, o andamos caminando, o andamos comiendo X cosa, en la escuela, en el trabajo, donde sea, y volteamos a ver a alguna persona, o estamos y, hermano, esa persona algo tiene? ¿Por qué? Porque el Espíritu está dando testimonio y logras entender que es un hijo de Dios, que esa persona está, y llegas a preguntarle, oye, ¿usted es cristiano? ¿Y qué te dice? Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu te está diciendo, el Espíritu da testimonio de eso. El Espíritu nos da seguridad de nuestra relación con Dios como Padre. Somos sellados por el Espíritu para el día de la redención. Vayamos a leer Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. El Espíritu Santo es el sello que garantiza nuestra futura redención. Esperamos la redención de nuestro cuerpo por el Espíritu. Vayamos a leer Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bien. Lea también el 24, hermana. 4. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué ha esperarlo? Porque en esperanza fuimos salvos. El Espíritu es las primicias, es decir, la primera parte de gloria venidera nos hace anhelar la resurrección futura. Como conclusión, toda nuestra salvación, desde la convicción del pecado, la regeneración, la certeza de ser hijo de Dios, hasta la esperanza de la resurrección final, es obra del Espíritu Santo. Y todo eso está relacionado con Cristo. El Espíritu nos convence de pecado en relación con Cristo. Nos regenera cuando creemos en Cristo. Forma a Cristo en nosotros como nuestra esperanza de gloria. Es la garantía de nuestra salvación completa. Vayamos a ver Romanos 8:10 al 11. Sí. ¿Del 8 al 11? Del 8, 10 al 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. El Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Amén. A ver, hermanos, les hago una pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo es garantía de nuestra salvación y resurrección? ¿Por qué es garantía? A ver, les hago esa pregunta, piénsenlo un poquito. A ver, hermano. Bueno, la garantía es porque el Espíritu Santo nos va a redarguir, y porque el Espíritu Santo es una promesa en cumplimiento de que por medio del Espíritu podemos reconocer tanto al Hijo como al Padre. Porque si no reconocemos, como dice usted, si no reconocemos al Hijo, pues no podemos ver la obra del Padre, lo que Él tiene. Y el Espíritu en cierta forma vino a intermediar esa relación. Sabemos que el intermediario es Jesucristo, pero el Espíritu Santo es el que nos va a mover, nos va a instar a tener esa relación y ese entendimiento. O sea, la resurrección de Cristo fue por medio del poder del Espíritu. Entonces, Él dijo, si yo, así como yo soy levantado, ustedes seréis levantados. Con esa promesa de que el mismo Espíritu que le levantó de los muertos, nos levantará a nosotros para la resurrección de vida junto con Él. Bien. Bien. Ahora vamos a ver la relación del Espíritu con el servicio. El cristiano tiene que depender del poder de Dios para ser eficiente en el servicio, lo mismo para ser libertado del pecado. Solo en la proporción en que uno viva en comunión con Dios es que puede haber algún poder permanente para servir a Dios y a los hombres. Entendemos que nosotros tenemos que servir para Dios y no para el hombre. Si nosotros lo vamos a hacer para Dios, sin decir, no, simplemente hacerlo, lo estamos haciendo para Dios, no para el hombre. Te glorifica a Dios en tu obediencia, en lo que estás haciendo, en tu obediencia. Los términos que se emplean para describir la obra del Espíritu Santo pueden servirnos de mucho
el que notemos algunos de los términos que se emplean en el Nuevo Testamento para describir la obra del Espíritu. Uno es el término del bautismo en el Espíritu. Juan el Bautista usa este término al decirnos lo que Jesús haría. Vamos a ver Mateo 3, al 11, 12, por favor. Mateo 3, 11 y 12, se los leo. Yo los bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. En Juan 1:33, si alguien me lo puede leer, por favor. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: ¿sobre quién vas a descender el Espíritu y quién permanece sobre él? Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Bien? Jesús también lo emplea en Hechos 1:5. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Era bien claro. Evidentemente, estas predicciones de Jesús y de Juan se cumplieron en el día del Pentecostés, aunque Lucas, al escribir ese evento, no usa dicho término. El caso de Cornelio y su casa, Pedro refiere que la promesa de Jesús se cumplió. Otro término, el de ser investido o dotado con el poder divino, Jesús usa esta expresión en Lucas 24:49. ¿Ven? Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta que seamos, ¿qué? Investidos. Lo vamos a comparar con Hechos 1:8. Dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Esta promesa se cumplió en el Pentecostés. La idea parece ser la que el poder para el servicio es algo que confiere de afuera como un don soberano. Sin él, el hombre está completamente desvalido por el servicio de Dios. Nótese esto en el Antiguo Testamento. Vayamos a ver Jueces 3:10, por favor. Jueces 3:10. Amén. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán, Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán, Risataim. Vamos a leer también 14:6. Dice: pero el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza. Entonces Sansón tomó el león entre sus manos y lo desplazó como si fuera un cabrito, pero no les dijo a sus padres lo que había sucedido. ¿Ahí quién obró? El Espíritu. Y ahí nos vamos a pasar al 19. Dice: enseguida el Espíritu de Dios le dio mucha fuerza a Sansón. Entonces él se fue a Escalón y allí mató a 30 hombres, les quitó sus ropas y se las dio a los que habían averiguado la respuesta. Después regresó a la casa de sus padres y pues estaba muy furioso por lo que había sucedido. Si se fijan, el Espíritu de Dios solamente llegaba, posaba, hacía lo que tenía que hacer y se iba. ¿Sí?
Simplemente llegaba, posaba, hacía lo que tenía que hacer y se iba. No quedaba permanentemente en ellos. Pero Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y se quedaría con nosotros hasta ahorita. Hasta ahorita. Estamos con Él y es algo maravilloso que nosotros tengamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Eh? Otra expresión es la de ser lleno con el Espíritu. Esa es una expresión común en el Nuevo Testamento. Vayamos a ver Lucas 1:41. ¿Alguien me encuentra Lucas 1:41? Otra persona, Hechos 4:8 y otro, Efesios 5:18. Amén. Lucas 1:41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Fue llena de quién? Espíritu. Ok, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Quién estaba ahí? ¿Con Pedro? El Espíritu Santo. Efesios 5:18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Antes ser qué? Llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu Santo. Esta expresión llama la atención a la obra interior del Espíritu y posiblemente también a las características más personales producidas por el Espíritu. Está relacionada con tales cualidades íntimas y personales como siendo llenos de gozo, de fe, de sabiduría y de cosas similares. Parece que también denota el crecimiento de los poderes del individuo a su más alto grado y que su ser se hinche con la presencia y la eficiencia divina hasta el límite de su capacidad. Encontramos también el término derramará y otros similares con referencia al conferimiento del Espíritu. Vayamos a leer Joel 2:28. ¿Alguien me encuentra Joel 2:28? ¿Alguien más me encuentra Hechos 2:17? Y Hechos 10:45. Joel 2:28 al 29, Hechos 2:17 y Hechos 10:45. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Hasta el 29? Sí. Okay. ¿A quién encontró Hechos 2:17? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 10:45, Hechos. Ana Conchita. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esto sugiere libertad y plenitud de la concesión aquí representada. Posiblemente la idea expresada es casi la misma de la que ser ungido por el Espíritu. Vayamos a leer 2 Corintios 1:21, Hechos 10:38 y 1 Juan 2:20 al 27. 2 Corintios 1:21, Hechos 10:38 y 1 Juan 2:20 al 27. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Quién? ¿Quién fue? Es Dios. Ajá. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién estaba con él? Ok, 1 Juan 2:20 al 27.
Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Entonces tenemos claro que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, siempre está con nosotros. Amén. Siempre es el que nos va a estar llevando a la justicia, a la verdad. Va a estar redarguyendo para todo pecado, todo lo que estamos haciendo mal. ¿Amén? Ok. Ahora yo quiero que alguien de ustedes nos aporte algo, cómo, ya sea en sus inicios o en la mitad o ahorita, cómo el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas el cambio, esa convicción que nos dio para seguir avanzando en Él. A ver, ¿quién puede aportarnos algo? Lo que ha hecho en su vida, esa convicción. Bueno, yo creo que todos nosotros sabemos que Dios ha hecho algo, ¿no? En nuestras vidas. Y nos damos cuenta, lo menos en el caso mío, yo era una de las personas que, aunque conocía yo de la palabra desde joven, desde niño, yo tenía un mal carácter, ¿no? Entonces, no quiere decir que ahora yo sea un pan de Dios, pero sí he visto mejoras en mi forma de ser, en mi forma de reaccionar. Entonces, esa es una de las cosas en las cuales yo he visto, ¿no? Otras de las cosas en las cuales yo me doy cuenta que el Espíritu Santo me insta más a orar cuando yo antes casi no oraba. Entonces, son muchas cosas que digo, en mi caso yo he visto cambios, cada día sigo viendo, y uno de ellos también fue que una situación en la que me sacó a mí el Señor de un pecado que cometí, que me sacó y que no ha venido a mi memoria. Entonces, para mí sí es algo impresionante, porque fue un deseo que el Señor quitó de mí y que hasta el día de hoy no ha llegado ese deseo. O sea, no quiere decir que no peque, pero yo le estoy compartiendo algo que para mí pensé que iba a ser difícil, pero el Espíritu me dijo, olvídate de esto, y hasta el día de hoy está olvidado. Atallo con otras áreas, pero algo que sí puedo decir, que el Espíritu sí es real, así se manifiesta, y cuando uno le dice realmente a Dios, Señor, yo estoy arrepentido en ello, el Señor dice, ok, yo ya lo borrón y cuenta nueva, y adelante. Entonces yo veo, en mi caso sí digo que el Espíritu Santo a la verdad está dispuesto, como dice su palabra, nada más que también nosotros estemos dispuestos a dejar, porque si yo no le hubiese dicho al Señor, lo quiero dejar, pues yo siguiera todavía viviendo esa situación. Exactamente, esa pregunta le iba a hacer. Pero ¿en quién queda que cambiemos? Él nos está siempre diciendo, tenemos que hacer lo bueno y tenemos que cambiar a la verdad, a ser justos y hacer justicia. Pero ¿en quién queda? En nosotros, obviamente, en nosotros. Pero sí le digo, o sea, cuando uno realmente dice Señor, yo te entrego esto o esta área, Dios hace la obra. Amén. Dios hace la obra. Y ya nosotros querramos volver, ya eso ya es, como dice usted, ya es asunto de nosotros. Pero sí es un poco
difícil porque el Espíritu ya lo hizo y el Espíritu nos insta a ya no volver y a seguir a otra área, porque pues como seres humanos tenemos muchas áreas en las cuales cada área le vamos entregando hasta que realmente decimos, órale, el Espíritu Santo sí transforma muchas áreas, no nomás una, o sea, varias. Sí, pues tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Escuché mucho tiempo una canción que apenas, de verdad, hermanos, se los digo, una canción que tal vez decía, pero ¿por qué decía menguar para que crezcas tú? Siempre escuchaba eso yo. La cantaba pero ¿por qué menguar y por qué menguar? Hasta que un día el Espíritu Santo me hizo entender, ok, que tenemos que, o sea, nuestra carne la tenemos que totalmente tener pisada, la tenemos que tener abajo, para que Él pueda crecer en nosotros y poder hacer lo que Él quiere. Entonces, es muy difícil, sí, pero si nosotros decimos, sí lo quiero hacer, entonces el Espíritu Santo va a hacer la obra. Si no, no va a hacer absolutamente nada. Y no podemos estar jugando, ¿no? De que sí, que no, que sí, que no. Dice la palabra que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Es mejor no prometas. Es mejor no prometer. Porque Dios está viendo todos. Dios nos está viendo hasta el cualquier detallito. El otro día les comparto, tuve un sueño que no le entendí, que me levanté y le pregunté a Maggie, fíjate que soñé esto, y miraba yo cómo estaba atrás de una ventana, como un cuadro literal, como una televisión, le dije, y miraba miles de personas por todos lados. Y yo miraba todos los detallitos de todo mundo, de hombres, mujeres, niños, niñas, de todo, y miraba, digo, pero no entendía. Y no entendía, y ya platicándoselo con Maggie, estuvimos y discerniendo, y dije, es que Dios es así. Dios no se le escapa nada de nadie, de nada, ni una ramita de nada, se le escapa absolutamente nada. Y eso me hizo así como que, ay, siempre está observando cualquier detalle, cualquier cosa que hagamos algo malo, un pecado, híjole, el Señor siempre está viendo. Es algo fuerte, pero es cierto. ¿Puedo comentar algo, hermana? Hay razón. Pues en lo que a mí refiere, yo estuve por la policía y ahí me enseñaron a amar. Pero fue algo que no voy a decir que se me hizo difícil, la verdad, no. Me costó poquito porque yo ya conocí. No había seguimiento o quien me aconsejara y todo. Haga de cuenta que yo Navidad y año yo le seguí hasta como está trabajando. Gracias a Dios lo dejé algo así. Hoy le doy gracias a Dios por esas cosas. Por ejemplo, yo iba a bailar a las tardeadas, ya cuando también algo, la verdad todavía no voy, ¿verdad? Bailo ni nada. Lo haga de cuenta que cuando a veces uno sin querer pues ya está moviendo. Eso es ahorita. Le doy gracias porque ahorita me dio una, pues era una música mundana, pero sabe, le doy gracias. Ya no, el pie, no nada. Fue algo que le di gracias a Dios porque gracias por en sí, a pesar de que había demasiado, pues doy gracias porque mi amiga toma y todo, pero no, gracias. Me guardé. Otra vez es que por ejemplo, mis hijos a veces eran muy religiosos porque a veces miraban algo en la televisión que había escenas que yo me volteaba y me decían, ay, la religiosa, y yo lo dejé. Me dolía que me dijeran, ¿sabe? Ya, ¿se acuerdan ustedes? Veían ustedes X programa que había escenas que la verdad para mí ya no son aptas, no son correctas. Les dije, ¿saben? Que yo me volteaba
perdón, no soy religiosa, pero ¿saben algo? Me estoy guardando. ¿Saben por qué? Le dije, porque ya hace años que mi esposo falleció. ¿Se imaginan si uno ve una película de acción? Al rato ya está uno ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, imagínense, al ver ustedes eso, obviamente la carne les... Entonces le dije, es por eso, me guardo. ¿Para qué? Para que mi mente y mi trabaje. Luego a veces uno dormido, el trabaja, la mente trabaja. Y a veces tiene sueños. ¿Por qué? Es que porque a veces queda uno en la mente, trabaja. Le doy gracias a Dios. Ahorita, como dice el golpe de... Pero sabe uno que poco a poco va a ir dando, ¿no? Dando el pecado para que uno poco a poco vaya guardándose, más que nada para no manchar uno lo que dice. ¿Cómo puedo decir? Hay muchas trabajando, pero le agradezco. Sí, cuando nosotros estamos, cuando venimos de algún pecado o vivimos algún pecado, y lo mejor es alejarse, ¿no? Alejarse de esas situaciones para poder no caer a eso, o no cometer el pecado. Si uno está ahí, aunque no hagamos nada, pero estamos ahí, puede llegarse uno a contaminar si uno se deja. Afortunadamente tenemos al Espíritu de Dios para que Él nos siga ayudando y diciendo, sabes que no estás bien, no está bien lo que estás haciendo. Y a veces como consejo, hermana, se le doy que es mejor alejarse, aunque sí sean nuestras amistades y todo, pero es mejor así como que no, mejor sáquele la vuelta. Le voy a compartir una reflexión rápido, ahorita que se me vino a la mente, de una niña que quería ir, era una familia cristiana, de una niña que quería ir a una fiesta y tenían que ir de blanco todos. Entonces esa niña le dijo a su papá que quería ir a esa fiesta, y el papá le dijo, bueno, vamos, yo te llevo, le dijo. Yo te llevo, pero el papá como cristiano quería darle una reflexión a su hija. Entonces, ok, yo te llevo, y la niña se quedó así como que, ay, me vas a dejar ir a ese lugar pues, donde había música, donde había que tomar y todo eso. Entonces la llevó, dice, pero antes vamos a llegar a mi taller mecánico, le dijo, a recoger unas cosas. Dice, ay papá, pero pues anda de blanco. No pasa nada, tú bájate conmigo y ayúdame. Entonces fueron al taller mecánico, se metieron a ese lugar y se manchaba. Entonces, ¿qué le dejó? Ok, dice, papá, pero ya me ensuciaron por ir a la fiesta. Ah, ¿qué? Eso es lo mismo. Si yo te llevo a esa fiesta, te vas a poder llegar a contaminar y manchar como tu vestido te lo manchaste. Aunque tú no quieras, pero la situación puede llegar a contaminarte, ayudar a contaminarte. Entonces tenemos que alejarnos de eso, amén. Entonces tenemos que estar siempre escuchando la voz del Espíritu Santo. En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Siempre tenemos que estar al pendiente. ¿Bien, hermanos? Entonces entendemos que el Espíritu de Dios, si no reconocemos al Espíritu de Dios, es una obra echada a perder de la obra de Jesucristo. Amén. Entonces es todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.